Una exposición recuerda al último presidente del Gobierno de la República, el canario Juan Negrín. Carmen Negrín, su nieta, participa en una conferencia que inauguró la muestra, que permanecerá expuesta al público en el auditorio de Guía de Isora hasta el 16 de octubre de 2009. Las visitas a la exposición serán de lunes a sábados de 18 a 21 horas y los domingos y festivos de 11 a 13 y de 18 a 21 horas. Hace ahora 70 años, Juan Negrín, el último presidente de gobierno de la Segunda República, cruzó la frontera para exiliarse en Francia, en plena guerra civil provocada por la sublevación militar del 18 de julio de 1936, que llevó a España a 40 años de dictadura. El Auditorio Municipal de Guía de Isora recuerda al único presidente de gobierno español de origen canario, con una amplia exposición sobre su vida y los acontecimientos sociales de España de la tercera década del pasado siglo XX. A través de 26 paneles, la muestra explica la trayectoria personal y política de Juan Negrín, desde su nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria, el 3 de febrero de 1892, hasta su muerte en París, el 12 de noviembre de 1956, de un ataque al corazón. La muestra conmemorativa fue inaugurada por la nieta del político socialista, Carmen Negrín, quien junto al presidente de la Fundación Juan Negrín, José Medina, y al historiador y comisario de la exposición, Sergio Millares, ofrecieron una conferencia el martes 15 de septiembre de 2009, en el mismo Auditorio Municipal isorano. La muestra se complementa con 7 vitrinas, donde se recogen desde objetos personales del Dr. Negrín, incluso su microscopio, hasta fotografías donde el canario aparece con hombres clave de la política española de la época, como el presidente de la República, Manuel Azaña. Documentos audiovisuales de la Segunda República y la Guerra Civil, imágenes y música de canciones populares y de resistencia ante el avance del bando fascista complementan la exposición que permanecerá abierta hasta el 16 de octubre. De los escritos más importantes en la historia española destacan los 2 convenios firmados por Negrín con la Unión Soviética para conseguir un total de 120 millones de dólares con el fin de comprar armas y alimentos para la defensa de la democracia en España. El apoyo no bastó, la República cayó en 1939 y Negrín se exilió a Francia, mientras en España se iniciaba una feroz venganza contra los demócratas y una dictadura que duraría 4 décadas. Yo creo que lo primero que hay que decir sobre él es que efectivamente era canario, profundamente canario, decía que era guanche, era español y era europeo. Aparte de eso, era un humanista, socialista y republicano, y con una idea muy alta de lo que debía de ser España y los cambios que tenía que hacer, etcétera, para llegar a esa imagen que él se hacía de lo que tenía que ser España. Hombre, hay que tener en cuenta que estos papeles, esta documentación de Juan Negrín, nadie la conocía, es decir, los investigadores no podían acceder a esa documentación, estaba sellada por múltiples razones, ¿no? Fundamentalmente por el temor que tenía la familia de que se utilizara mal esa documentación y porque había una gran desconfianza por parte de la familia lo que se podría hacer con esa documentación. Bueno, lo cierto es que la familia entró en contacto con la Fundación en el año 98, del siglo pasado, 1998, y me encargan a mí desplazarme a Niza y hacer una copia, escanear la documentación que tiene Juan Negrín Jr. en Niza. Y efectivamente, cuando yo llego en enero del 99, veo por primera vez esa documentación. Es decir, nadie la había abierto, nadie la había visto, los estudiosos, los investigadores no habían podido acceder a ella y claro, la inmensa felicidad que sentí pues al ver por primera vez esos papeles y ver que la familia ya estaba dispuesta, ya estaba en disposición de mostrar estos papeles que suponen un cambio fundamental en la interpretación de la guerra civil, no solo de la figura de Juan Negrín, sino, a mi entender, de la propia guerra civil.
y ha servido para acabar con mucha infamia, con muchas falsificaciones históricas, y afortunadamente ha servido esta documentación para poner en el lugar que le corresponde en la historia a Juan Negrín, que es un lugar bastante alto. Un grupo humano que tiene unos objetivos muy claros, que es restaurar la memoria colectiva, una obligación que tenemos mi generación fundamentalmente, para que nuestros hijos conozcan esa España oculta, esa España que no nos fue enseñada en nuestra juventud, ¿no? Bueno, precisamente por lo que hemos estado hablando, porque hay una documentación original que se muestra por primera vez. Esta es la primera exposición que se hizo sobre Juan Negrín, una exposición que hemos hecho los canarios, después ya en la península, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, el Ministerio de Cultura hizo otra exposición, pero esta es una exposición que producida en exclusiva por los canarios, creo que debemos sentirnos orgullosos. Se muestra documentación inédita por primera vez, y además una exposición a mi juicio bastante pedagógica, porque muestra cronológicamente la vida de Negrín, desde que es el aprendizaje en Canarias, en Las Palmas, en Gran Canaria, cómo se va formando después la etapa de formación en Alemania, cómo pasa después a ser un extraordinario fisiólogo de fama internacional, cómo forma a Severo Ochoa, que va a ser futuro premio Nobel, cómo constituye la nueva escuela de fisiología gracias a su papel pedagógico en la Universidad de Madrid. Después su compromiso en el Partido Socialista, compromiso político en el año 29, y ya después la parte principal de esta exposición se denomina el estadista, es decir, cuando él brilla con luz propia, cuando es ministro de Hacienda, cuando es presidente del gobierno y ministro de Defensa Nacional, que también a veces se olvida que Juan Negrín en abril del 38 llega a ser también ministro de Defensa Nacional, compatibilizándolo con el cargo de presidente del gobierno. Entonces, por lo tanto, ahí brilla con luz propia, con una fuerza extraordinaria, y gracias a él, gracias al entramado que forma, la República no perdió la guerra por el dinero. Es decir, perdió la guerra por muchos motivos: divisiones internas, intervención extranjera masiva a favor de Franco, hay muchos factores. Pero la República no perdió la guerra por la finanza, y eso se debe a Juan Negrín, a la extraordinaria eficacia de Juan Negrín. Ya después la República, la exposición muestra un penúltimo bloque que se llama La Dignidad, que es donde él se mantiene de presidente del gobierno en el exilio, manteniendo la llama del gobierno republicano en el exilio en Londres, con los bombardeos alemanes en Londres, que son brutales. Negrín se mantiene firme, incluso esperando la posibilidad de una invasión alemana en Inglaterra, ¿no? Y él se mantiene, él sabe lo que le esperaba, pero él se mantiene porque él ya se había enfrentado al fascismo en España. Y por último, el último apartado, que lo llamamos la lucidez del exiliado, ¿no? Ya cuando deja la política en primer plano, ¿no? Ya no para él no juega un papel, y ya se dedica un poco a reflexionar. Y entonces habla de España y habla incluso se enfrenta al exilio español, porque en un momento determinado aboga porque los españoles se beneficien del plan Marshall, que los americanos están inyectando, el dinero que están inyectando los americanos en Europa para la reconstrucción de Europa, y él no tiene ningún problema para abogar porque el dinero, aunque España fuera franquista, el dinero tenía que ir a España y tenía que llegar a España, porque el principal beneficiado de ese dinero que pudiera llegar era el pueblo español. Es decir, él siempre pensó en el pueblo español, no en los intereses partidistas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esta exposición muestra la extraordinaria valía y la gran lucidez que tiene Juan Negrín a lo largo de toda su trayectoria.